Buenos días a todos. Hoy retomamos, después de un sábado salteado por razones meteorológicas, nuestros cursos de conmemoración de los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca. En la primera clase hemos planteado la problemática del origen y sentido de la universidad en general, y en la segunda el profesor Mayo Huergo nos ha ilustrado acerca del origen de la universidad como institución entre los siglos XII y XIII en el contexto de la cristiandad europea. Y hoy el profesor Juan Sebastián Gupil, profesor de Historia y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Santa Ana, nos va a hablar sobre el origen de la Universidad de Salamanca. ¿Sí? Vamos a conocer cómo se originó esta universidad, que es un timbre de honor de toda la tradición cultural española, hispano-cristiana, y vamos a entrar en el mundo de la universidad, de cómo funcionaba, cuáles eran sus estatutos, ¿sí? Eso es lo que el profesor nos va a presentar en la clase de hoy. Es un tema sumamente interesante y le damos las gracias al profesor por haber tomado este tema. Juan, adelante. Muchas gracias, profesor. Buen día. Buen día. Bien, yo hoy voy a disertar sobre los primeros pasos de la Universidad de Salamanca, sus primeros siglos de andadura, cómo se originó y cómo se fue organizando. Y eso nos lleva a precisar un poquito cómo surge la universidad, básicamente. Tema ya dado en la clase anterior, pero quiero dejar un breve concepto. Como dice el famoso historiador francés Jacques Herz, la universidad tiene su origen en las escuelas catedralicias y en las corporaciones. Las corporaciones, a su vez, se originaron en la cristiandad, en las cofradías medievales, ¿sí? En las cofradías, él las estudió en Italia. Las cofradías eran asociaciones de fieles que tenían a un santo patrono o una advocación de la Virgen como protectoras, y a su vez muchas veces coincidían en que tenían un mismo oficio en común. Entonces tenemos la cofradía, por ejemplo, de los panaderos de Milán, ¿sí? Cuando estas cofradías logran reconocimiento institucional, jurídico, de las autoridades de los lugares, ¿sí?, se van transformando en gremios, en las famosas corporaciones, fines del siglo XII, principios del XIII. Estos gremios que nucleaba gente de un mismo oficio, artesanos, comerciantes, ¿sí?, hacían esto con una finalidad mutualista, para ayuda mutua, y se circunscribía a la región, a la ciudad y por oficio, ¿sí? Producían un reglamento, una constitución que regulaba ese oficio y lograban que la autoridad la certifique. Es en este ambiente de los gremios en que los estudiantes de las escuelas catedralicias, de los grandes estudios catedralicios, van a hacer lo mismo. Se van a reunir y adoptar este método. Así surge la primer corporación, el primer estudio general, el de Bolonia, ¿sí? Y lo va a seguir París, Oxford. Y es en este marco en donde se va a surgir nuestra universidad, la de Salamanca. Les decía, la universidad está totalmente asociada a las escuelas catedralicias. Escuelas catedralicias que vienen desde la época del Imperio Carolingio.
En Salamanca, en España, en la península hispánica, tenemos ya atestiguados por documentos hacia el siglo XII la existencia de dos grandes escuelas catedralicias. Obviamente la de Santiago de Compostela y la de Salamanca. Salamanca, que fue reconquistada a los infieles moros en el siglo XI por el Cid, va a tener como primer obispo al capellán del Cid, a Jerónimo, un hombre muy versado en las letras. Y ahí va a florecer una importante escuela catedralicia. ¿Cuál es la diferencia entre estas escuelas catedralicias y los estudios generales? Así se va a llamar en un principio a la que nosotros conocemos como universidad. La diferencia básicamente está dada por que las escuelas catedralicias obviamente estaban al amparo de una gran catedral y estaban versadas sobre todo al estudio de las ciencias sagradas y reservadas básicamente para alumnos del clero, ya sea secular o regular, pero básicamente para el clero. En cambio, los estudios generales se van a diferenciar por la amplitud de los saberes que se van a cultivar en dichos lugares, ¿sí? Por ser mucho más abiertas a la afluencia de jóvenes estudiantes. También van a asistir los laicos. Y por otro lado, a la validez de los títulos. Títulos que van a ser válidos en los reinos mientras tengan la credencial regia, monárquica, o universales, o sea, en toda la cristiandad, si reciben el sello papal. Vayamos entonces a nuestra universidad. Nos tenemos que remontar a un proceso histórico largo en la península ibérica que se llama la Reconquista. La Reconquista es ese proceso de 8 siglos que se extiende desde la batalla de Covadonga ya por el año 718, 722, hasta la rendición de Granada en 1492 ante los reyes católicos, ¿sí? En esa permanente guerra de recuperar el territorio a los musulmanes e ir expulsándolos progresivamente de la península, es que se va a fundar la Universidad de Salamanca, a principios del siglo XIII, por el rey de León, Alfonso IX, rey de León. Les recuerdo que en esta época y durante un siglo van a estar divididos el reino de León con el reino de Castilla. Y Salamanca no va a ser la primera universidad de la península, pero sí va a ser la primera universidad que aún subsiste, porque hubo un estudio general anterior, poquito anterior, aproximadamente de 1208 o 1212, según quien lo atestigua, que es los estudios generales de Palencia, en Castilla. Salamanca está en el reino de Aragón. En Palencia lo va a fundar Alfonso VIII de Castilla,
que es primo de Alfonso IX de León, el que fundó Salamanca. Y acá quiero contarles que hay algunos que sostienen que la Universidad de Palencia desaparece al poco tiempo, fue inviable económicamente aparentemente. Y algunos sostienen que se trasladó la Universidad de Palencia a Salamanca y son los fundadores de la Universidad de Salamanca. Eso es totalmente erróneo, ¿sí? Los estudios modernos acreditan el error de esa postura por varias cuestiones. La primera y fundamental, que son dos países distintos. Reino de Castilla, Palencia. Reino de León, Salamanca. No podían mezclarse las cosas, primera cuestión. Pero a su vez, hay documentos que atestiguan la vida en paralelo de ambas universidades, ¿sí? Entonces, es muy claro que Salamanca perduró en el tiempo y fue creciendo, y Palencia en determinado momento desaparece, y que no están relacionadas entre sí. Además, quiero aclarar algo, que Palencia es una universidad de estilo meridional, septentrional, del norte. En cambio, la Universidad de Salamanca fue hecha más al estilo de las universidades del sur, meridionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los primeros estudios generales tuvieron esta característica. Bolonia, que fue el primero, y los del sur de la cristiandad, se dedicaron sobre todo a las ciencias jurídicas. En cambio, las del norte, París, Oxford, a la teología y a las artes liberales, la filosofía. Además, también en el tipo de asociación, en la corporación, porque las del sur, Bolonia, es sobre todo una corporación de alumnos. En cambio, París es una corporación de alumnos y profesores. A los profesores se les dice maestros, ¿sí? Alumnos y maestros. Como vemos, son dos formas de organización distintas, y Palencia respondía a las del norte y la nuestra a las meridionales. Quiero aclarar otro concepto, y es el de universidad. Hoy en día, cuando uno dice esa palabra, tiene en mente una casa de altos estudios, ¿sí? De cultivo de las ciencias, educativo. Bueno, en aquella época, cuando surgen los estudios generales, el término universidad en ese sentido no existe. Universidad significa en el siglo XIII la totalidad de los integrantes de tal oficio, ya sea para las corporaciones de artesanos o para la corporación de los estudiantes o de los estudiantes y los maestros. Universidad significa la totalidad de los integrantes. Bien, y así entramos en la fundación, principios del siglo XIII, 1218, ¿sí? Por eso es que este año cumplimos 8 siglos, 800 años de la Universidad de Salamanca. Y me pareció muy bien la elección del director del curso de alabar, no solamente por la coincidencia de las fechas de la Universidad de Salamanca, sino porque nosotros somos hijos de España. Y en España, el órgano intelectual
que dio luz y brillo a la inteligencia hispano-católica fue Salamanca, y a la cristiandad en su conjunto también, en el siglo XVI y XVII. Volvamos a nuestro rey, don Alfonso IX de León. Alfonso IX va a vivir en una época de duro enfrentamiento con los musulmanes, una época en que los musulmanes intentaron recuperar toda la península, con un aporte nuevo del África, los almohades. Y las batallas van a ser muy duras. Su primo, el rey de Castilla, Alfonso VIII, va a detener esta nueva intentona musulmana en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, 1212, que puso fin a las pretensiones musulmanas y quebró la resistencia musulmana. Las Navas de Tolosa fue una batalla muy grande, ¿sí?, en la que participaron muchos reyes de la cristiandad, sobre todo peninsulares, tropas de todas partes de la cristiandad, pero reyes de Portugal, de Aragón, de Navarra y el de Castilla. El que no participó fue nuestro rey Alfonso IX, y no participó porque estaba en constante litigio y guerras en la frontera con su primo, con Alfonso VIII, y quería que le devuelva territorios que le había usurpado, sobre todo castillos fuertes. Y entonces no participa en la batalla de las Navas. Sí va a permitir que todos sus caballeros libremente participen, y eso va a ocurrir. Batalla que estoy hablando de cientos de miles de hombres en cada bando. Fue una batalla sangrienta y muy grande, que marcó la reconquista a favor del cristianismo. Luego de Alfonso IX viene el famoso San Fernando de Castilla, Fernando III, el rey Fernando III de Castilla, el santo. Este rey es hijo de Alfonso IX de León y de doña Berenguela, reina de Castilla. Y Fernando III va a unificar ya definitivamente los dos reinos, el de León y el de Castilla. Recuerden los blasones, ¿no? El blasón de León son los leones y el blasón de Castilla es la torre, el castillito, ¿sí? Fernando III unifica los dos reinos y va a recibir la Universidad de Salamanca y la va a proteger. No solamente hay documentos que muestran que él va a confirmar el fuero universitario de Salamanca y le va a dar protección a todos los miembros de la universidad y también protección a los bienes de la universidad, e inclusive los exime de impuestos, y hay algo gracioso, permite que los estudiantes de Salamanca, que vienen de todas partes del reino, no se les cobre impuesto y puedan transitar libremente con alimentos traídos de sus casas para su propio mantenimiento en Salamanca, y que nadie se los prohíba ni les cobre impuestos por esa cuestión. Bien. Fernando III, el santo, continúa con la reconquista, ¿sí? Y Fernando va a conquistar ni más ni menos la célebre antigua capital
del califato musulmán en España, Córdoba, un golpe durísimo para los musulmanes. E inclusive hacia el final de su reinado consigue conquistar Sevilla. ¿Por qué insisto con esto, con la reconquista, con la lucha contra el Islam? Porque estos reyes, en medio de estas guerras contra el infiel, en medio de problemas políticos, muchas veces agudos, entre ellos, no tienen tiempo y tienen interés en fundar, cuidar, mantener, agrandar estas instituciones educativas en sus estados, ¿sí? Estas nuevas instituciones educativas, estos estudios generales, como se los llama. El hijo de Fernando III, el rey Alfonso X el Sabio, el famoso rey poeta, creador de las cantingas a María, y sigue la obra jurídica de su padre. Fernando III había hecho traducir el fuero juzgo. El fuero juzgo era el código de leyes muy antiguo del reino visigodo, de Recesvinto, allá por el siglo VI. Alfonso X sigue esa tradición jurídica y hace una obra importantísima. Hace las 7 partidas, la obra jurídica que se conoce como las 7 partidas. Y de ahí viene el nombre de Alfonso X el Sabio. Esta obra jurídica es la base de las leyes de Castilla y es la base de las leyes de India que nos gobernaron a nosotros por tantos siglos. Y Alfonso X, obviamente, se va a preocupar por la Universidad de Salamanca, su universidad, del cual fue un gran mecenas, protector, y le va a dar en el año 1254 la primera reglamento organizativo, manteniendo las tradiciones de su abuelo y de sus padres. Y es en esta época en que él va a fijar, por ejemplo, los sueldos de las principales cátedras, ¿sí? Va a haber 11 cátedras. Y viendo uno lo que ganaban, no ganaban todos los profesores lo mismo. Viendo uno los sueldos, se da cuenta la importancia que tenía la facultad jurídica, porque eran los profesores de derecho, eran los que recibían los sueldos más importantes, ¿sí? Sueldos que se iban a pagar con el Tesoro Real, pero Alfonso no fijó un sistema perdurable en el tiempo de financiación de la universidad, y eso fue un problema, porque durante todo el siglo XIV la universidad padeció mucho económicamente, tuvo momentos de crisis, sobre todo por falta de fondos. Y les decía, en esta época ya podemos notar 11 cátedras. Las principales, derecho civil, derecho canónico, pero también había cátedras de gramática, de lógica, cátedras de medicina y algo sumamente particular e interesante, cátedra de música. Salamanca va a ser la única universidad de la cristiandad que desde sus principios va a tener una cátedra
de música, ninguna otra universidad, salvo Oxford, que la tendrá recién en el siglo XV. Salamanca aparentemente desde sus inicios. Y tiene una cantidad de leyes de este rey sobre la universidad. Yo les quiero leer, he traducido del español antiguo un pequeño artículo del rey en relación a la universidad, en donde lo vemos a Alfonso X como lo que era un rey, un padre protector, que cuida a sus súbditos, en este caso a sus futuros profesores y alumnos. Y dice así, fíjense lo que dice. Es la ley sexta, título 31 de la partida segunda. El rector debe apremiar y castigar a los escolares que hagan pandillas y peleen con los hombres de los hogares en donde viven y estudian, o entre ellos mismos. Cuidar que no salgan de noche y que vivan tranquilos en sus posadas, estudiando y haciendo vida honesta y buena. Para ello fueron hechos estos estudios, y no para andar de día y de noche armados, tratando de pelear o haciendo otras locuras o maldades o daños en los lugares donde viven. Si no, nuestro juez los debe castigar para enderezarlos y que cambien el mal por el bien. Como ven, está en todo el rey, ¿sí? Cuidando del buen comportamiento de los alumnos de Salamanca. Y como acá cuento que en Salamanca la universidad se va a desarrollar, les decía, en torno a la escuela catedralicia. Y no se construyeron de entrada nuevos edificios para albergar a los estudiantes. Eran escasos los edificios de la escuela. Y los estudiantes vivían en las casas solariegas de la gente de la villa de Salamanca, alquilaban habitaciones, ¿sí? Y inclusive las clases se daban en dependencias también alquiladas en los alrededores de Salamanca. De ahí la necesidad de mantener una buena relación entre el estudiantado, los profesores y la gente de Salamanca, la gente de la villa, ¿sí? A donde se realizaba una gran comunidad, ¿no? Recién para fines del siglo XV, fines del siglo XIV, principios del XV, comienzan a construirse edificios propios para la universidad. También quiero aclararles que la Universidad de Salamanca tampoco es que tuvo tantos miles de alumnos en estos siglos, ¿no? Como sí los tenía ya París o Bolonia. Era mucho más reducido el nivel de alumnos. Los alumnos básicamente en esta primera época provenían de la península, de distintas partes de la península, salvo de Aragón. Los de Aragón preferían, el reino de Aragón, ¿no? Preferían ir a Bolonia o a París. A Bolonia a estudiar leyes o a París a estudiar teología. Y los profesores eran sobre todo de la región de Galicia, en un principio. También podemos referir que es en esta misma época, en la época de Alfonso X, en que a estos estudios generales de Salamanca se los va a llamar universidad. Acá comienza. Y también en esta época, en el año 1255, el Papa Alejandro IV, aquí lo vemos, va a darle el sello
ubique docendi a la universidad, es decir, la validación universal del título que otorgaba Salamanca. Con la validación del rey servía para el reino de Castilla. Con la validación del Papa, el título sirve para toda la cristiandad, para todas las universidades. Pero hay una excepción en este momento. Para las cátedras más elevadas de París y Bolonia no se podía. Estaba prohibido. Sin embargo, un siglo después, en 1333 aproximadamente, esta interdicción va a ser levantada y la validación va a ser universal totalmente. En el siglo siguiente, Salamanca va a tener aproximadamente alrededor un promedio de 24 cátedras principales rentadas. Aclaro que hay muchas más cátedras, pero las rentadas son las titulares, las principales. Después hay cátedras adjuntas, cátedras cursatorias, que son cátedras menores, y esas por lo general no están rentadas, pagas. Pero alrededor promedió 24 cátedras titulares. Hablemos un poquito de la organización institucional de la universidad. ¿Cómo se organizó institucionalmente la universidad? No les voy a hablar sobre la evolución, porque esta organización que les voy a dar ya es prácticamente la del siglo XV. Esto fue evolucionando con el tiempo. Yo les dije que Salamanca tenía como modelo a las universidades meridionales. Estas universidades les daban una importancia grande al manejo de la universidad por parte del cuerpo de alumnos. Y por lo tanto, el rector ejecutivo de la universidad era un alumno. En el siglo XIV hubo, por ejemplo, 2 rectores, según la región. Uno de León y otro rector que representaba al resto de Castilla. Y este rector, que era alumno, estaba asesorado por un consejo de alumnos, los consiliari. Estos alumnos son elegidos por las regiones, por los alumnos de cada región. En un momento hubo 4 regiones, en otro momento hubo 8 regiones, ¿sí? Y un alumno o 2 alumnos por región eran elegidos para esta magistratura universitaria, duraban un año y tenían la función de consejo y de cogobierno con el rector. Inclusive eran ellos, junto con el rector, de cubrir las vacantes de los profesores titulares cuando quedaba vacía la cátedra. Ellos eran los que elegían a los profesores, entre el rector y los consiliares. Otra figura importante que está desde el origen y que viene de las escuelas catedralicias es la figura del maestre escuela, que en un principio era el deán del cabildo de la catedral y se encargaba de la universidad a nombre del obispo, pero que luego fue adquiriendo mayores funciones dentro de la corporación. Y era un cargo vitalicio. Y era una figura importantísima. Era la última palabra. Era, por ejemplo, el que tenía a cargo
el fuero de la corporación, impartía justicia tanto en lo civil como en lo penal. Y también recibió el título de canciller, es decir, que Roma le daba, representaba la autoridad pontificia dentro de la universidad. El maestre escuela era el encargado de validar los títulos de grado que otorgaba la universidad y por lo tanto presenciaba los exámenes. Hacia fines del siglo XV empieza a notarse la influencia de París, del sistema parisino de gobierno del norte, y comienza a buscarse un contrapeso al poder de los alumnos. Y entonces surgen los claustros, el claustro de diputados. El claustro de diputados es un consejo integrado por 10 profesores titulares y 10 profesores adjuntos, que también podían ser egresados o algún alumno. Y a su vez estaba el claustro pleno, que es lo que sería la Asamblea General, en donde participaban todas las autoridades, todos los profesores. Era la asamblea más importante de la universidad. Y hay una figura interesante que fue adquiriendo cada vez mayor importancia y un poco el contrapeso del rector, que es la del primicerio. El primicerio era un profesor elegido por los profesores y presidente del claustro de profesores, ¿sí? El primicerio. Después tenemos una figura interesante, el estacionario, desde un inicio también, desde el principio. El estacionario es el bibliotecario o el librero, el que se encargaba y era el responsable de que la universidad y los alumnos tengan suficiente material de estudio, de lectura, ¿sí? Y de conservarlo en buen estado. La librería no tenía un espacio físico y deambulaba en distintas dependencias cercanas a la catedral de la calle Isidro, San Isidro. Estas librerías, estas dependencias se hicieron tan importantes que esta calle dejó de llamarse San Isidro para llamarse Calle de los Libreros. Bien, de algo que no he hablado es la autonomía económica, cómo logra la universidad la estabilidad económica. Mencioné a Alfonso X y lo que debía percibir cada profesor, pero después en el siglo XIV hubo muchos problemas económicos. Básicamente el que resolvió la cuestión es el Papa Clemente V a principios del XIV, asignándole a la Universidad de Salamanca participación en los diezmos eclesiásticos. Los diezmos era un impuesto que pagaba la sociedad a la iglesia. En este caso, participación en las tercias reales. Esto va a vincular a la vida salmantina con su entorno, porque las tercias reales son el impuesto que pagaban el campo, y el campo en Salamanca era una zona cerealera, triguera, se plantaba y cultivaba trigo. Y entonces el dinero en Salamanca y la capacidad económica de Salamanca va a quedar
totalmente relacionada con los vaivenes de las cosechas. Buenas cosechas, más dinero, malas cosechas, un poco de penuria. Esto se va a sentir en el siglo XIV, ¿sí? Bien, a lo largo de todo el siglo XIV. También los profesores no solamente dependían de esto. Es importante el pedido constante que hacen los profesores e inclusive los alumnos de beneficios a la curia romana o algún obispado importante o al rey, a la corte. Beneficios que implicaban siempre un aporte, algún dinerillo extra o un trabajo, ¿sí? Y en el siglo XIV, durante la crisis, lo que también va a haber son las llamadas colectas, por las cuales se le cobraba a los alumnos una pequeña cuotita, un dinerillo, para mantener al profesor que impartía la clase, ¿sí? Esto va a ser prohibido al siglo siguiente. En el siglo XV se prohíben las colectas. Bien. Me resta el método pedagógico. La universidad tenía el mismo método que el resto de las universidades de la cristiandad. Se manejaba a través de lecciones, repeticiones y disputaciones. Las lecciones eran básicamente lecturas y comentarios de textos y libros consagrados. Las repeticiones, conferencias magistrales y abiertas. Y las disputaciones son ejercicios lógicos que se daban públicamente para dilucidar y llegar a lo profundo de un tema, ¿sí? Acá quiero aclarar, por ejemplo, algo muy curioso en relación a la vida actual de nuestras instituciones académicas, y es la ausencia de exámenes y pruebas constantes. No había. Los alumnos asistían a los cursos, cursaban, y cuando ellos se sentían aptos y con capacidad y con el conocimiento adecuado, pedían tener el examen, pero el examen era un examen final de grado. No había exámenes por materia, parciales, pruebas, no. Había un examen final de grado. ¿Y qué grados había? Teníamos primero bachiller y luego licenciado. Había otro título, pero este título ya no era con examen, era un título honorífico, que era el título de doctor o maestro. Y se lo daban a los licenciados que luego de una serie de años impartiendo cátedra o por méritos obtenidos recibían a título honorífico el de doctor o maestro. Bien, en relación a esto, acá vemos la Catedral Vieja de Salamanca. En la Catedral Vieja de Salamanca se entregaban los títulos de doctor y maestro. Y había una capillita, existe la capilla de Santa Bárbara en la Catedral Vieja, creada por la familia Maldonado, en donde los alumnos que van a rendir la licenciatura pasaban toda la noche en vela, la noche anterior al examen, solos en la capilla preparando y meditando su examen del día posterior, que iba a ocurrir en ese mismo lugar. Ahí se tomaba el examen. Acá lo vemos.
En el centro de la capilla hay una tumba rodeada por una barandilla, la tumba del obispo Lucero. Sobre esa barandilla se colocaba, ya estaba todo listo, una tabla y quedaba como una mesa arriba de la tumba. Ahí el alumno ponía sus libros, sus cosas, ¿sí? Y se sentaba en el sillón, en el fondo, solo. En los laterales se sentaban todas las personas que iban a asistir al examen, especialmente el maestrescuela, el que tenía que validar el examen, los profesores, y los exámenes eran públicos, y ahí se daban, ¿sí? Eso, de ahí viene lo que hoy decimos pasar en capilla. Pasar en capilla. Yo hasta ahora he hablado de que la Universidad de Salamanca en sus siglos iniciales es eminentemente jurídica, y así lo fue. Pero Salamanca va a descollar en siglos posteriores en la teología. Y es por eso que les voy a contar cómo surge la Facultad de Teología, ¿sí? Pues en Salamanca no hubo en la realidad en un principio facultad. Sí existe la Facultad de Teología en los papeles, desde la bula de Clemente IV, de Alejandro IV, pero en la realidad no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no había dinero, básicamente. Recién tenemos que esperar a finales del siglo XV para que surja la facultad oficialmente de teología. ¿Qué había antes? Desde principios del siglo XV, esto está atestiguado por documentos, se impartía teología en los conventos que había en la ciudad. En el convento de San Esteban, de los dominicos, y en el convento de San Francisco, obviamente de los frailes menores, ¿no? De los franciscanos. Pero eran clases dadas a alumnos de su propia regla. Esto también pasaba en otras universidades. Y en las otras universidades se mezclaban los alumnos en estos conventos. Y también se aceptándose a los clérigos del clero diocesano. Y entonces una de las primeras soluciones que va a venir, que la va a dar en una visita un personaje muy importante para la universidad, Pedro de Luna, en 1381. De visita en nombre del Papa, era cardenal de Aragón por la Universidad de Salamanca en 1381, ¿sí? Pedro de Luna va a fundar 3 cátedras de teología en la universidad, una de primas, una de vísperas y una de tercio, ¿sí? Y también va a solucionar el tema inicial de la falta de fondos, oficializando los títulos de los conventos de franciscanos y dominicos, previa validación de la enseñanza. Y a su vez venía bien que así fuese, porque, vuelvo a repetir, hay poca plata, eso es una constante. Y entonces los profesores son
religiosos, o franciscanos o dominicos. Y estos religiosos, por las mismas reglas, no ganan mucha plata. Entonces eran profesores baratos, ¿sí? Relativamente baratos. Y a su vez, la universidad no tenía dependencias. Y se aprovechaba las aulas de los conventos para impartir clases, ¿sí? Así nace en Salamanca las facultades de teología. De la mano de Pedro de Luna. Pedro de Luna le va a dar una constitución inicial en estos años 1381, pero se ha perdido. Se conserva la segunda constitución que va a dar, pero ya como papa. Como papa se llamará Benedicto XIII. Acá lo vemos. Benedicto XIII. Y acá les quiero recordar brevísimamente que la cristiandad está en pleno cisma de Occidente. Es decir, que hay 2 papas y en este momento 3 papas. Y esto no afectó al dogma, pero sí afectó las obediencias. Había países que seguían al Papa de Roma, otros países seguían al Papa de Aviñón, ¿sí? Y traía complicaciones. Benedicto XIII, que estaba en discordia con París, con la Universidad de París, va a prohibir que todos los estudiantes de España, de la península, vayan a estudiar a París. Y decide desarrollar, darle un impulso tal a Salamanca que se convierta por lejos, esa era su intención, en la universidad más importante de la cristiandad. Y para eso trabaja, ¿sí? Es muy notorio la constitución que va a crear. La crea en el año 1000, va a regir la universidad entre el 1411 y el 1422, pocos años. Pero va a continuar en otra constitución, ¿sí? Gran parte de estas leyes van a continuar en otra constitución, en la que la sigue. Y básicamente la crítica que se le van a hacer los salmantinos a la constitución del Papa Luna, que era muy rígida, muy dura. Había un problema, y el problema era las ausencias que se producían en la universidad. Ausencias de los alumnos que se iban y desaparecían de los cursos y después volvían, o inclusive las ausencias de profesores. Esto se trata de resolver. Pero va a durar poco la Constitución. Hay que aclarar que para la época de Benedicto XIII, la Universidad de Salamanca está proveyendo catedráticos a los obispados de la península. Antes los obispados de la península venían y se tomaban de las familias aristocráticas y nobles, básicamente solamente. A partir de ahora, de esta época ya, las familias aristocráticas comparten los principales puestos de la estructura jerárquica de la Iglesia con los egresados de Salamanca. También los egresados de Salamanca están en gran número en las curias papales. Digo papales porque hay un par de papas todavía dando vueltas, ¿sí? Y obviamente en los consejos reales, en el Consejo del Rey, ¿sí? Va cobrando importancia la acción de los graduados salmantinos en la vida institucional
de España. Pero el cisma de Occidente llega a su fin por el Concilio de Constanza en 1417. Acá, en el Concilio de Constanza, se pide la renuncia a los 3 papas que había. Concilio de Constanza solicitado por el Papa Juan XXII y sobre todo por el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, que fuerza a la renuncia de los 3 papas para nombrar uno nuevo y único, así salvar la situación de tantos papas, del cisma. El papa elegido pertenece a la aristocrática y tradicional familia romana de los Colonna y va a tomar el nombre de Martín V, es el Papa de la Unidad. ¿Qué ocurre con Benedicto XIII? Benedicto XIII nunca va a renunciar, siempre va a alegar que él es un papa legítimo y se va a retirar a su castillo personal en Aragón, en Peñíscola, hasta el fin de sus días. Y siempre sosteniendo que él era el auténtico papa. ¿Sí? Y acá se crea un problema importante para la Universidad de Salamanca, porque como hemos visto, el Papa Luna había apoyado mucho a la universidad y la universidad al Papa Luna. Y ahora la situación cambió y hay un nuevo Papa. En la curia romana hay muchos salmantinos que están en contra del nuevo Papa. A su vez, la Universidad de Valladolid había mandado una embajada rápidamente a la nueva curia para obtener beneficios del nuevo Papa. Y entonces urgía la situación para no quedarse atrás en Salamanca. Y Salamanca manda una gran embajada a Roma para entrevistar a Martín V y obtener una constitución nueva, mejorar la de Luna, algunos aspectos y sobre todo beneficios. Y así se hace y así va a actuar Martín V. ¿Sí? Así va a actuar Martín V. Y le va a dar Martín V las constituciones definitivas. Digo definitivas porque las constituciones de este Papa van a durar hasta mediados del siglo XIX. Y se quiso resolver sobre todo 2 problemas con estas nuevas constituciones. Uno, el de la rigidez de la constitución anterior. Y el otro, el problema de las injerencias externas en la universidad. ¿Sí? Esto está muy bien retratado en una obra muy erudita de la historia de la universidad a través del bulario de la universidad, o sea, los documentos de la universidad con la Santa Sede, de Beltrán de Heredia, ¿sí? El problema importante que se suscita en esta época, a principios del siglo XV, alrededor de 1417, 1418, es que se ha producido una vacante en la cátedra de Derecho Civil y los conciliari, los alumnos, eligen al profesor que va a cubrir esa vacante, un Maldonado, una familia importante de Salamanca. Pero en la elección del profesor no participa el rector Sánchez de Moscoso porque está excomulgado, gravemente excomulgado. ¿El rector cómo va a actuar?
va a desconocer lo que hacen los conciliari y él va a poner a su propio profesor, Ivo Moro. Y entonces tenemos dos profesores para el mismo cargo y esto va a producir un conflicto. Ninguno de los dos quiere renunciar. A su vez, Maldonado, el candidato de los conciliaris, es avalado por el Papa. Martín V aprueba a Maldonado. Sin embargo, el otro no desiste y comienza una lucha. La universidad se divide en dos. Y ambos contendientes llaman a gente del pueblo, a sus familiares, a sus clanes familiares, para que los apoyen. Y la ciudad de Salamanca se divide en dos grandes facciones que combaten entre sí. Y en esta situación, Ivo Moro llama al regidor de la ciudad, el almirante Enríquez, un aristócrata poderoso. Y ante esta situación, Maldonado se tiene que ir porque corría peligro su vida. Esto es un ejemplo que les doy para que vean la situación que se vivía en ese momento en Salamanca. ¿Producto de qué? De la injerencia de gente de afuera. Y esto no lo pudo manejar acá, el que lo tendría que haber manejado es el maestre escuela, en definitiva, ¿sí? Pero el maestre escuela no fue obedecido y lo sobrepasó la situación. Esta situación va a ser corregida por la nueva constitución de Martín V. Bien, en el siglo XVI, en el siglo XV, vamos a tener algunas figuras importantes, descollantes de la universidad. Por ejemplo, el famoso don Antonio de Nebrija, que si bien estudió en Italia, fue profesor por un tiempo en Salamanca. Nebrija es el creador de la primer gramática de la lengua castellana, que va a presentar en 1492. Pero luego se va a ir a otros rumbos y va a terminar sus días en la Universidad de Alcalá de Henares, de reciente creación. Y si mencioné Alcalá de Henares, por supuesto, hay que mencionar a Fray Francisco de Cisneros, sobre el cual se ha dictado un curso en esta institución. Cisneros estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Primero estudió Derecho Canónico y después estudió Derecho Civil, recibiéndose en bachiller en Leyes y licenciado en Derecho. El famoso Cisneros. En el orden de la ortodoxia podemos citar que no hubo graves problemas. Nadie se salió de la verdad y el recto camino del conocimiento, salvo quizás podemos dar el ejemplo de Pedro Martínez de Osma, un teólogo de mitad del siglo XV que hizo una serie de obras. Era un gran profesor. Antonio de Nebrija lo alaba muchísimo, muy erudito, pero en una obra sobre el arrepentimiento, sobre la penitencia, tiene una serie de errores, inclusive sobre las indulgencias. La misma universidad en un principio lo va a llamar y mostrarle, indicarle los errores, lo van a acusar ante el Tribunal del Santo Oficio. El Santo Oficio va a analizar su situación. Él era profesor de la universidad y aproximadamente estuvo un año en esta situación y va a ser condenado. Él se va a retractar de todos sus errores, fíjense, y
va a volver a su cátedra, a continuar impartiendo clases. Fíjense, esta actitud de un varón cristiano de veras, con la actitud poco posterior, ahí nomás, de el fraile Agustino Lutero, que jamás se retractó ante nadie, ¿sí? La soberbia pura. El otro, en cambio, la humildad, ¿sí? Vio sus errores y se retractó. Y la Iglesia siempre custodiando que el depósito de la fe no se tergiverse. Salamanca comienza a mostrar avances y descollos en teología. Así tenemos a mediados del siglo XV también a Alonso de Madrigal, el Tostado, que va a ser el más importante teólogo de España del siglo XV. Y prepara las bases para los grandes teólogos que van a surgir en el siglo XVI y XVII. Pero de eso yo no me voy a referir, pues lo hará el profesor Mayeregger en la próxima clase. Muchas gracias.